Yo soy el que te llamó. No fue el algoritmo, no fue la curiosidad, no fue un clic al azar. Fue mi voz la que tocó lo más profundo de tu espíritu. Fui yo quien interrumpió tu rutina, tu distracción, tu cansancio, para traerte justo hasta aquí. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es un mapa sagrado. Es un viaje que yo escribí desde antes de que nacieras. Un camino que te hará llorar, sanar, recordar, perdonar. Y al final volver a ti. Cada personaje que conocerás lleva una parte de tu historia. Cada escena lleva una parte de tu herida. Y cada encuentro lleva un susurro mío diciéndote: no fue olvido, fue espera, no fue castigo, fue preparación. Y hoy ha llegado tu hora. Así que no apartes la mirada, no cierres este video, no pospongas esta cita divina. Respira, escucha, estoy aquí, estoy hablando contigo. Y si me dejas, te llevaré de estación en estación, hasta que tu alma recuerde el camino de regreso al hogar. Déjame saber en los comentarios si sentiste que esta palabra era para ti, porque si algo en tu pecho se estremeció al leer esto, es porque yo ya estaba ahí esperándote, en el rincón olvidado de un pueblo que ya no sale en los mapas, donde las vías del tren están cubiertas de maleza y el óxido ha devorado los rieles como si el tiempo tuviera hambre. Se encuentra una estación vieja con el letrero torcido San Elías. No hay pasajeros, no hay trenes, solo una mujer. Cada tarde a las 5 en punto, llega caminando con paso lento pero firme, como si una cita le esperara. Lleva un vestido oscuro, un sombrero antiguo y una bolsa de pan envuelta en tela. Su cabello es blanco como la sal recogido en un moño apretado. Sus ojos, sin embargo, no tienen la edad de su cuerpo. En ellos aún vive algo que la mayoría ha perdido espera. Su nombre es Martina Ávila, 67 años, viuda desde hace 15 y ex inspectora de trenes. A simple vista parece una mujer común de pueblo, pero los vecinos la llaman la señora del tren fantasma porque todos saben que desde hace años, a pesar de no haber trenes, ella sigue volviendo cada tarde a esa estación muerta. ¿Por qué va siempre ahí, señora Martina?, le preguntó una vez una niña. Martina la miró con dulzura, se agachó y respondió sin titubear: porque él siempre llega a tiempo aunque no se escuche la bocina. La niña no entendió, pero no volvió a preguntar. Aquel día, como todos los días, Martina llegó a las 5:17 p.m. Exactamente. Se sentó en la banca del andén, la que aún se mantenía en pie, aunque crujía al menor movimiento. Sacó su pan y lo colocó sobre la mesa pequeña de hierro oxidado, como si esperara visitas. Luego miró al horizonte, siempre al mismo punto donde las vías se pierden entre los árboles secos. Nada se movía, solo el viento. Pero ella sabía que no estaba sola. «Hoy también viniste temprano», susurró, como si hablara con alguien invisible. «Pensé que con esta tormenta te lo pensarías 2 veces». Una ráfaga de aire acarició su mejilla. Sonrió.
así que aún sabes cómo hacerme sentir viva. El cielo comenzaba a cubrirse de gris. Lejos se oía el eco de un trueno, pero Martina no se movía, no temía la lluvia. A decir verdad, ella la esperaba. Siempre decía que la lluvia limpiaba el alma de las estaciones viejas. La mayoría del pueblo pensaba que la mujer estaba loca. Otros más supersticiosos decían que había hecho un pacto con algún espíritu de los trenes, pero ninguno sabía la verdad. Ninguno sabía que aquella estación, aunque olvidada por el gobierno y los ingenieros, seguía activa en el corazón de alguien. Ese mismo día, a kilómetros de allí, en una gasolinera abandonada, un joven llamado Lucas Estrella deambulaba sin rumbo. Tenía 24 años, una mochila vacía, los labios partidos por la sed y la mirada de quien ya no busca respuestas, sino finales. Llevaba días caminando sin comer, sin hablar con nadie, sin llorar. Había decidido terminar todo en el mismo lugar donde su padre desapareció hace 20 años, las vías del tren. No sabía si encontraría una locomotora en marcha, pero no importaba. Lo importante era desaparecer. Alguien le había hablado una vez de una estación vieja donde la gente no iba. San Elías. Eso le pareció adecuado. Nadie lo encontraría, nadie lo buscaría, y así fue como Lucas y Martina comenzaron a caminar hacia el mismo punto, sin saber que algo mucho más grande que ellos ya los esperaba. De vuelta en la estación, Martina sacó de su bolso un cuaderno gastado. Escribía allí cada tarde. No eran poemas, ni cartas, ni recuerdos. Eran respuestas. O al menos así los llamaba ella. Hoy pregunté si todavía hay lugar para los que se equivocaron. Muchas veces escribió con pulso tembloroso. Me contestaste con una brisa que olía a pan fresco. Entiendo. Entonces sí, cerró el cuaderno, miró el reloj de la torre que aún funcionaba, aunque atrasado 5 minutos, a 5:22, y entonces lo sintió. Un paso, luego otro. Alguien se acercaba. Martina giró la cabeza con lentitud. No había escuchado el crujido de las piedras ni el golpeteo de los zapatos. Solo el cambio en el aire, la manera en que todo se detenía cuando él llegaba. Pero no era él, era un joven, descalzo, roto, mojado. Lucas se tambaleó unos segundos al verla. No esperaba a nadie, y sin embargo ella estaba allí sentada como si lo estuviera esperando a él. ¿Qué haces aquí?, preguntó él casi con hostilidad. La misma pregunta te haría, respondió Martina con la calma de quien ha visto tormentas peores. Yo... No importa, dijo bajando la mirada. Pan. Lucas dudó, pero su estómago respondió por él. Se sentó frente a ella, tomó un trozo, lo masticó como si fuera el primer alimento en días. Martina no preguntó más. El silencio entre ellos era denso pero no incómodo. «Sabe que no hay trenes aquí», dijo él de repente. «¿Estás seguro? No hay ruidos, ni rieles nuevos, ni humo, ni nada. A veces lo invisible llega primero». Lucas la miró confundido. «¿Cree en eso? ¿Que algo puede llegar sin ser visto?». Martina asintió. «El amor, el dolor, el perdón, todos llegan sin hacer ruido.
Lucas se quedó callado. Por primera vez en semanas, algo se removía dentro de él, algo que no entendía. El cielo rugió. Gotas gruesas comenzaron a caer. Martina se levantó sin apuro. Caminó hasta el vagón más cercano, uno que tenía las puertas trabadas desde hace años, y lo empujó. La puerta se abrió. Lucas la siguió con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Cuando alguien tiene sed hasta los cerrojos ceden, respondió ella como si no fuera nada extraño. Entraron. Dentro el vagón olía a madera mojada y recuerdos viejos. Martina encendió una linterna. Se sentaron en dos bancos enfrentados. La lluvia golpeaba el techo como una canción antigua. Lucas se tapó con su chaqueta. Ella le ofreció una manta que había traído por si acaso. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. No, el mismo día en que mi esposo murió hace 15 años. Lo esperé en esta estación. Nunca llegó, pero alguien más sí lo hizo. Lucas tragó saliva. ¿Quién? Alguien que no me pidió explicaciones. Solo me preguntó, ¿estás bien? La lluvia caía más fuerte. El vagón parecía suspendido en otro tiempo. ¿Y usted qué respondió? Martina cerró los ojos. Todavía no, pero estoy en camino. ¿Tú también alguna vez sentiste que ya no había tren para ti? Déjanos un comentario. ¿Qué respuesta te gustaría escuchar hoy? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que todavía hay alguien esperando su regreso. La lluvia seguía cayendo con una dulzura inesperada. No era tormenta, no era furia del cielo, era una bendición líquida, como si cada gota llevara un susurro, un eco de consuelo que solo los que han estado rotos podían entender. Dentro del vagón abandonado, Martina y Lucas compartían ese silencio que solo se da cuando dos almas heridas reconocen que no necesitan palabras para hablarse. Lucas sostenía la taza de metal entre sus manos temblorosas. No contenía café ni té, solo agua tibia. Pero para alguien que había perdido el sentido de la vida, aquel sorbo era resurrección. ¿Siempre vienes aquí?, preguntó él con voz baja. Martina asintió sin mirar. Cada tarde desde hace 15 años. Esperando que ella giró el rostro hacia la ventana. La lluvia caía sobre el cristal roto y los reflejos formaban figuras que se deshacían al instante, como si el tiempo también llorara allí dentro. No es que, es quién. Lucas frunció el ceño. Y viene. Martina lo miró, y por primera vez desde que llegaron, sus ojos brillaron con una intensidad que dolía. A veces sí, a veces no, como uno espera, pero siempre deja una señal. Una señal. Ella extendió la mano y señaló el cuaderno que guardaba en su bolso. Cada vez que él viene me deja una frase en la cabeza, y yo la anoto, no para recordarla, sino para no dudar que fue real. Lucas bebió otro sorbo. Se sentía extraño, como si cada palabra que aquella mujer decía desbloqueara una parte de su alma que él había enterrado. ¿Quién es él? Martina no respondió de inmediato. Se limitó a cerrar los ojos. Lo llaman de muchas formas. Algunos le dicen ángel, otros maestro, otros simplemente locura de vieja. Yo lo llamo el viajero,
¿Y cómo sabes que es Él? Porque cuando llega, el mundo entero parece quedarse en silencio. Hasta mi culpa se calla. Lucas tragó saliva. El calor del vagón, el olor a madera mojada, la manta, el pan que aún le daba vueltas en el estómago. Todo le parecía increíblemente real, pero también extrañamente sobrenatural. No creo en nada, confesó de pronto. Eso también es un tipo de fe, respondió Martina sin juicio. Creer que no hay nada también es creer en algo. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo aún quiere que sigas vivo. Lucas se levantó de golpe, como si las palabras lo hubieran herido. Usted no sabe nada de mí. Martina no se movió. No necesito saber tu historia para sentir tu herida. La traes en la forma de caminar. Lucas la miró. Por dentro quería gritar, correr, desaparecer. Pero por fuera, solo pudo hundirse en el asiento y dejar que las lágrimas traicioneras cayeran sin permiso. Martina no se acercó. Solo esperó. Como una estación sin tren que sabe que si tiene paciencia, alguno llegará. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que el reloj oxidado del vagón marcó 5:44. Y entonces se oyó un sonido leve, un paso, otro y una figura al final del pasillo. Vestía de blanco. No del blanco puro de una sábana nueva, sino del blanco vivido de alguien que ha caminado mucho en todas partes, por todos los dolores. Llevaba un sombrero gastado, barba sin edad y una mirada que atravesaba más que los ojos. «¿Hola?», preguntó Lucas con voz entrecortada. El hombre no respondió, solo caminó con tranquilidad hasta el centro del vagón, miró a Martina y asintió como si viniera a una cita largamente esperada. «Llegaste», susurró ella. El viajero sonrió apenas. No dijo hola, ni gracias, ni disculpa el retraso. Solo se sentó frente a Lucas, como si lo conociera desde antes que naciera. ¿Quién eres?», preguntó el joven con miedo y asombro. «A veces me llaman por el nombre que más les duele, otras veces por el que más necesitan», dijo el viajero. «¿Y cuál es ese nombre?». El hombre lo miró fijamente. «Hoy puedes llamarme como quieras, pero lo importante no es cómo me llamas, sino qué decides escuchar». Lucas no sabía si llorar, reír, salir corriendo o quedarse allí para siempre. Martina observaba en silencio. En su rostro no había sorpresa, solo una paz honda. Había esperado tanto ese momento, pero no para sí misma. «Él no venía por mí hoy», dijo. «Venía por ti, Lucas». El joven sintió que su pecho se apretaba. No había dicho su nombre. Nadie lo había hecho. «¿Cómo sabes mi nombre?». El viajero colocó la mano sobre la mesa. Era una mano grande, cálida. Tenía una pequeña cicatriz en el centro, como una marca olvidada del pasado. Pero no era eso lo que impactó a Lucas. Fue el temblor que sintió en el alma al verla. «Sé más de ti de lo que tú mismo recuerdas. Estás aquí porque pensaste que nadie te esperaría, pero alguien lo hizo. Siempre lo hace». «¿Quién?», preguntó Lucas con la voz rota. «Tú mismo». Lucas bajó la cabeza. Se sintió niño, perdido, sucio, dolido, indigno. Y entonces el viajero dijo algo que lo atravesó. «Tu error no te define. Tu herida no es tu final. Lo que pensaste que era tu último paso
es apenas el primero si decides girar. ¿Girar hacia dónde? Hacia adentro. Ahí es donde realmente empieza el viaje. Martina suspiró. Sacó su cuaderno. Anotó lentamente: donde crees que se acaba el mundo, ahí empieza el alma. Lucas sintió que algo dentro de él se encendía. No era claridad. No era certeza. Era algo más antiguo, más humano: esperanza. El viajero se levantó. ¿Te vas ya?, preguntó Martina. Aún no respondió. Hoy dormimos aquí. Mañana seguimos. Lucas lo miró temblando. ¿A dónde? El viajero sonrió. A donde otro corazón también está a punto de rendirse, pero no sin que tú lo ayudes a recordar. Martina se levantó. Le ofreció su manta a Lucas. Duerme, hijo. Mañana será otro día. Y esta vez tendrás una razón para abrir los ojos. ¿Alguna vez sentiste que el mundo ya no tenía espacio para ti? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de tu alma necesita girar hacia adentro? Y comparte este episodio con alguien que está a punto de rendirse. Tal vez tú seas su estación de llegada. La lluvia había cesado durante la madrugada, dejando tras de sí un silencio espeso, como si incluso el cielo necesitara descansar. El vagón oxidado respiraba quietud. Martina dormía sentada con la cabeza apoyada en la pared. El cuaderno, aún entre sus manos, abierto en una página donde solo había escrito una palabra: gracias. Lucas no dormía. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente no encontraba lugar donde caer. Había demasiado ruido dentro. Ruido de recuerdos, de reproches, de voces antiguas que le decían que no valía nada, que todo lo arruinaba, que nadie lo esperaría jamás. Pero lo que más lo inquietaba no era el pasado, sino ese hombre. El viajero dormía sobre el suelo del vagón, como si no le afectara el frío, la humedad ni los siglos. Tenía los ojos cerrados y el rostro tranquilo, como si hubiera encontrado un lugar donde ya no necesitaba estar alerta. Lucas lo observaba en la penumbra. Había algo en ese hombre que desafiaba toda lógica. No era solo lo que decía, era cómo lo hacía sentir. No puede ser real, murmuró Lucas para sí mismo. Se levantó con cuidado. Salió del vagón. La estación San Elías seguía desierta. El reloj de la torre marcaba las 4:11 a.m. El cielo aún no despertaba del todo. Un azul grisáceo comenzaba a tragarse las estrellas. Lucas caminó hasta el borde del andén. Miró las vías cubiertas de musgo y maleza. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó en voz alta. Metió la mano en su mochila. Sacó una hoja arrugada casi ilegible. La había escrito la semana pasada en un banco de plaza bajo una farola que parpadeaba. La carta que nadie leería. La despedida que nadie respondería. No lo hago para dañar. Lo hago para desaparecer. No me busquen porque no me perdí. Solo me fui. La había escrito con rabia, con cansancio, con esa desesperación que viene después de tantas veces intentar y no lograr. Pero ahora al leerla algo en su pecho se revolvía, como si ya no perteneciera a él, como si esa carta la hubiera escrito otra persona. Una versión de Lucas que ya no estaba sentado sobre el mismo vagón que aquel hombre de ojos infinitos. Rasgó el papel, lo hizo pedazos y lo arrojó al viento.
Las gotas de rocío lo pegaron al suelo. Sintió una punzada de alivio, pequeña, pero real. Volvió al vagón. El viajero lo observaba. «¿Dormiste?», no respondió Lucas sin sorpresa, como si ya supiera que el hombre estaba despierto todo el tiempo. «¿Y qué hiciste?». «Leí algo que había escrito y decidí no cargarlo más». El viajero asintió, como si esa acción para él fuera más valiente que cualquier grito de auxilio. «Eso también es empezar a vivir», dijo. Martina se movió. Abrió los ojos. Al verlos despiertos, sonrió como si fuera lo más natural del mundo despertar al lado de un milagro. «¿Listos para irnos?», preguntó con voz ronca. Lucas frunció el ceño. «¿A dónde?». «A donde haya alguien que todavía no sepa que lo están esperando», respondió ella como si tuviera una brújula en el alma. El viajero se puso de pie. «Hoy es día de pasos, ya no de preguntas». Afuera el mundo comenzaba a teñirse de luz. Martina cerró la puerta del vagón como si cerrara un capítulo. Lucas la observaba con respeto. Ya no la veía como una anciana excéntrica. Ahora entendía, era una guardiana, una de esas personas que se quedan esperando mientras otros corren y que por quedarse terminan abriendo caminos a quienes ya no creían en rutas. Caminaron por la vía unos minutos. El pueblo aún dormía. Al llegar a la calle de tierra, un coche viejo los esperaba. Era de Martina. Un Renault azul que parecía sobrevivir solo por fe. «Nos llevará hasta la carretera nacional», dijo. «Después el resto lo decide él». «Él», preguntó Lucas, señalando al viajero. Martina negó con la cabeza. «Él», con mayúscula, dijo, señalando al cielo. Subieron. Lucas en el asiento del copiloto, el viajero atrás. Martina conduciendo. La ruta estaba vacía, pero en el aire flotaba la sensación de que algo se acercaba. Lucas rompió el silencio. «Yo iba a matarme», dijo de pronto. Martina no giró la cabeza. Solo apretó con suavidad el volante. «Lo sé». El viajero tampoco se sorprendió. «Pero no podías». «¿Por qué?». «Porque alguien en algún lugar está orando por ti», respondió el hombre. Lucas tragó saliva. «Nadie me quiere, nadie me espera». «Eso crees tú», dijo Martina. «Pero lo que creemos sobre nosotros rara vez coincide con lo que otros sienten en silencio. Mi madre está muerta. Mi padre se fue. No tengo hermanos. No tengo a nadie». «Sí tienes», respondió el viajero con una ternura implacable. «Te tienes a ti, y ahora nos tienes a nosotros». Lucas no supo qué responder. Las lágrimas brotaron sin permiso. Esta vez no por dolor, sino por el alivio de saberse visto, reconocido, no ignorado. Martina paró el coche en una pequeña gasolinera. «De aquí en adelante seguimos caminando», dijo. «Es hora de que tus pies decidan si quieren avanzar». Lucas bajó. Sintió el viento en el rostro. Algo en él por primera vez en años quería vivir. ¿Alguna vez pensaste en rendirte, pero algo o alguien te detuvo? Déjalo en los comentarios. ¿Qué frase te salvó una vez? Y si conoces a alguien que camina con el alma cansada, envíale esta historia. Puede ser el comienzo de su regreso. El camino que siguieron tras dejar la gasolinera no estaba en ningún mapa. Era una vereda apenas visible, rodeada de árboles bajos y pasto alto, que parecía más un recuerdo que una ruta real.
pero Martina caminaba con certeza, como si la hubiera recorrido 1000 veces, aunque nunca en esta vida. Lucas no preguntó. Había dejado de exigir explicaciones. Cuando uno empieza a sanar, a veces lo primero que desaparece no es el dolor, sino la necesidad de controlarlo todo. ¿A dónde vamos?, preguntó, no con ansiedad, sino con curiosidad suave, casi infantil. A una tienda, respondió Martina. ¿Qué tipo de tienda? El viajero que caminaba detrás respondió. Una que no vende cosas, sino segundos de silencio. Y eso, hijo, vale más que todo el oro. Lucas sonrió levemente. Aún le costaba creer que eso estaba pasando, pero una parte de él, la más herida, había dejado de resistirse. El cuerpo cansado seguía caminando, sí, pero el alma empezaba a querer quedarse en los lugares donde antes solo deseaba huir. Después de unos 25 minutos entre árboles, tierra mojada y cantos de pájaros invisibles, la vieron. Una cabaña de madera en la que colgaba un cartel pintado a mano: la tienda del silencio. No había campanilla, ni luces de neón, ni mostrador, solo una puerta abierta. Y dentro, el olor a polvo, tiza y pan recién horneado. Martina fue la primera en entrar. Saludó con un gesto. Detrás del pequeño mostrador, un hombre de unos 60 años los esperaba. Su barba era blanca, sus ojos azules como el amanecer. Llevaba un delantal gris y los dedos manchados de carbón. No dijo una palabra, pero su sonrisa lo dijo todo. Martina se acercó, tomó un cuaderno de la estantería y lo puso frente al hombre. Él asintió y comenzó a dibujar sin mirar el papel, como si ya supiera qué historia le querían contar. Lucas observaba en silencio. Estaba hipnotizado. No habla, susurró. No respondió Martina. Perdió la voz en un incendio hace años, pero desde entonces, lo que dice con dibujos es más claro que lo que cualquiera grita con palabras. El viajero se acercó al mostrador. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. No dijeron nada, pero algo sucedió. Una vibración sutil, como si el aire reconociera un secreto antiguo. Como si dos almas desasilas se saludaran desde más allá del tiempo. El hombre soltó el lápiz, caminó hasta el fondo de la tienda, regresó con una hoja amarilla, se la entregó a Lucas. Era un dibujo. Un joven con una mochila vacía de rodillas frente a un vagón de tren. Detrás de él, un rayo de luz descendía desde el cielo. Lucas sintió un golpe en el pecho. No podía hablar. ¿Cómo supo?, balbuceó. El hombre solo sonrió. Luego, escribió en una pequeña pizarra con tiza blanca: las almas no gritan, susurran, pero los que han estado al borde aprenden a escucharlas. Lucas apretó los labios. Por dentro quería abrazar a ese hombre, pero su cuerpo se quedó quieto, como si el corazón necesitara procesar cada emoción una por una. Martina le puso una mano en el hombro. Toma aire, hijo. No todo lo que sana duele. A veces solo abruma. El viajero se acercó al hombre y le entregó algo. Nadie lo vio, pero después de ese gesto, el hombre asintió con los ojos llenos de lágrimas y abrió una puerta lateral. Vamos, dijo Martina.
Lucas no sabía qué esperaban encontrar allí, pero sus pies caminaron antes de que su mente lo decidiera. Al otro lado de la puerta, la sorpresa. Un pequeño salón con paredes cubiertas de dibujos, todos en blanco y negro. Ninguno con firma, ninguno con marco. Solo estaban colgados con pinzas de madera, como si fueran confesiones colgadas a secar. ¿Qué es esto?, preguntó Lucas. Historias, respondió el viajero. ¿De quién?, Martina susurró. De todos los que alguna vez llegaron al límite y decidieron dar un paso más. Lucas se acercó a uno. Era una niña sola en una habitación vacía con una hoja en blanco entre las manos. Su rostro estaba incompleto. Solo los ojos inmensos lloraban sin lágrimas. ¿Quién la dibujó?, preguntó. El hombre del mostrador escribió: su hermana. Nunca se perdonó no haber abierto la puerta a tiempo. Lucas sintió un escalofrío, pero no de miedo, de compasión. Cada dibujo en ese lugar era una herida expuesta, pero también una semilla. Cada trazo era una voz que no pudo gritar, pero sí pudo dibujar. ¿Puedo dejar algo?, preguntó Lucas. El hombre le entregó papel y carbón. Lucas se sentó, pensó y luego comenzó a dibujar. Primero una mochila, después una estación vacía, luego un cuaderno abierto y por último un hombre con sombrero de pie en medio de un andén sin trenes. No era un gran dibujo, pero era suyo. El hombre lo miró, sonrió y lo colgó junto a los otros. Lucas lo observó colgarse. Era como ver una parte de su alma descansar por fin en una percha de madera. Cuando salieron de la tienda, el sol ya estaba alto. Lucas se volvió una última vez. El hombre del mostrador levantó la mano y aunque no tenía voz, Lucas sintió que le decía: nos volveremos a ver. El camino de tierra los esperaba de nuevo. ¿Por qué me trajeron aquí?, preguntó Lucas. Porque antes de ayudar a otros a encontrar su historia, necesitabas reconocer la tuya, respondió el viajero. Martina lo miró de reojo. Y porque no todo lo importante se dice con palabras. Lucas asintió. No necesitaba más. Ya no era el mismo que había llegado a aquella estación buscando desaparecer. Ahora sabía algo nuevo. Incluso el silencio, cuando se comparte, puede salvar una vida. ¿Tienes algo que aún no has podido decir? Escríbelo en los comentarios. No importa si no tiene forma perfecta. Solo importa que salga. Y si alguien que conoces ha guardado silencio por demasiado tiempo, compártele esta historia. Tal vez sea su primer trazo hacia la esperanza. Habían pasado ya varias horas desde que salieron de la tienda del silencio. Lucas no hablaba, ni porque no pudiera, ni porque no tuviera qué decir. Simplemente descubría algo nuevo. El alma también necesita ratos sin palabras. Martina caminaba unos pasos adelante como si conociera cada grieta del camino. Y el viajero, con su paso constante, parecía no tocar el suelo. Como si siempre estuviera entre aquí y allá, nunca del todo presente, pero tampoco ausente. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó finalmente Lucas con voz suave. «Donde nos necesitan», respondió el viajero. «¿Y cómo sabes dónde?». El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, luego hacia el suelo. Porque el dolor tiene olor, y quien ha caminado suficiente
Aprende a olerlo antes que llegue. Lucas asintió. No entendía del todo, pero algo en su pecho se rendía al misterio. Caminaron hasta llegar a un caserío pequeño. Unas pocas casas, una plaza sin niños, un poste de luz ladeado y una escuela cerrada con las ventanas tapadas por maderas. Parecía un lugar abandonado por el tiempo, pero no por el dolor. Martina se detuvo frente a una casita azul, la única con una flor aún viva en el umbral. «Aquí es», dijo. Lucas frunció el ceño. «¿Aquí qué?». Martina no respondió. Solo tocó la puerta con delicadeza. Pasaron segundos que parecían eternos hasta que una niña abrió. Tenía unos 8 años. El cabello sucio, la piel marcada de polvo y los ojos, esos ojos que ya no deberían estar tan tristes a esa edad. No dijo una palabra, solo los miró con desconfianza. El viajero se agachó a su altura. «¿Está tu madre?». La niña negó con la cabeza. «¿Y tu papá?». Otro gesto mudo. «¿Está sola?». Esta vez no negó. Solo bajó la mirada. Martina susurró: «No habla, ¿verdad?». La niña los miró de nuevo y señaló hacia adentro. El grupo entró. Dentro de la casa, las paredes estaban vacías, salvo por una cosa decenas de dibujos colgados con cinta en cada rincón. Lucas los recorrió con la mirada. Había trenes, estaciones, relojes, un camión enorme en una carretera, y en casi todos un mismo personaje, un joven con mochila, arrodillado bajo la lluvia. «Esto es», susurró Lucas, sintiendo un escalofrío. «Esto es lo que yo dibujé». Martina lo miró con ternura. «No, esto es lo que ella soñó». Lucas se volvió hacia la niña. «Tú dibujaste esto». Ella asintió lentamente. Luego fue hasta una mesa. Tomó una hoja nueva. Comenzó a trazar con carbón. El silencio en la habitación era absoluto. El viajero caminó hasta una ventana, la abrió y el viento entró como una caricia sagrada. Después de unos minutos, la niña extendió el dibujo a Lucas. Él lo tomó con manos temblorosas y lo que vio lo hizo caer de rodillas. Era él mismo de pie con una maleta abierta. De ella, en lugar de ropa o libros, salían luces, pequeñas pero numerosas, y sobre su cabeza una frase escrita con letras torpes: «Tus pasos encienden las lámparas de otros». Lucas no pudo contener más. Lloró con la libertad de un niño que ha guardado lágrimas durante años. Martina se acercó, lo abrazó por detrás. El viajero se sentó frente a él. «Lucas, ¿sabes por qué vine?». El joven negó sollozando. «Muchos piensan que vine a salvarte, pero no vine por eso». Lucas levantó la vista con el rostro empapado. «Entonces, ¿por qué?». El viajero lo miró con una ternura que dolía. «Vine a recordarte quién eres, a mostrarte lo que tu corazón había olvidado por el ruido, el rechazo, el abandono. No eres la herida, eres la lámpara». Lucas cerró los ojos. Todo dentro de él se removía. Todas las veces que quiso morir, todas las veces que pensó que era demasiado tarde, todas las voces que le dijeron que no valía, ahora eran reemplazadas por una sola certeza: él seguía encendiendo luces, solo que no lo sabía. Afuera el sol comenzaba a caer. La niña, aún sin decir una palabra, tomó la mano de Lucas y lo llevó a la puerta. Señaló el cielo.
Allí, entre las nubes, volaban pájaros que parecían dibujados con tiza blanca. Lucas se agachó a su altura. «Gracias», le dijo. Y aunque ella no respondió, sus ojos hablaron. Era como si dijeran: «Gracias por llegar antes de que apagara la última vela». Martina tocó el hombro de Lucas. «¿Estás listo?». Él asintió. Por primera vez, sí. El viajero caminó al frente. No dijo una palabra más. Solo al pasar junto a Lucas, le puso una mano en el pecho. Y ahí una llama se encendió, pequeña pero viva, como si le dijera: «No olvides quién eres. Y si lo haces, vuelve a mirar lo que otros ven en ti». ¿Quién te ayudó a recordar quién eres realmente? Déjalo en los comentarios. Tal vez ese mensaje también encienda otra lámpara. Y comparte esta historia con alguien que haya olvidado su propia luz, porque a veces lo único que necesita es verse reflejado en los ojos de un niño. El grupo volvió a caminar cuando el sol ya comenzaba a besar las copas de los árboles. La niña se había quedado en el umbral de su casa con una hoja de dibujo en la mano, agitando como una bandera silenciosa de gratitud. Lucas no dejó de mirar hacia atrás hasta que la silueta de la pequeña se perdió entre los tejados viejos. «¿Crees que estará bien?», preguntó. El viajero asintió. «Ella lleva una luz en el alma más grande que su edad, y tú la encendiste». Lucas guardó silencio. Le parecía imposible que solo unos días antes su única intención era desaparecer. Ahora cada paso que daba era una respuesta al mismo grito que un día lanzó al vacío: «¿Alguien me ve?». Y sí, alguien lo había visto. Caminaron por un sendero casi invisible entre árboles bajos y tierra húmeda. El aroma a madera mojada, eucalipto y barro fresco los envolvía como una oración. Después de media hora lo vieron. Un vagón, solo, oxidado, cubierto de enredaderas, parecía abandonado, pero del interior salía un humo blanco suave como el aliento de algo que aún estaba vivo. Martina sonrió. «Aquí huele a desayuno». Lucas frunció el ceño. «¿Pero quién?». Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta del vagón se abrió sola. Un aroma intenso a pan caliente, mantequilla derretida y canela se expandió por el aire como un canto. «¿Qué es este lugar?», susurró Lucas. El viajero respondió con una dulzura que rozaba lo divino: «Un refugio para los que no han comido en años». No con el estómago, sino con el alma. Entraron en silencio. Dentro el vagón estaba cálido, iluminado con velas de distintos tamaños. No había electricidad, no había muebles modernos, solo una larga mesa de madera y en ella comida, pan recién horneado, fruta fresca, café humeante en jarras antiguas, mermelada en frascos sin etiqueta. Lucas no pudo evitarlo, lloró. No de tristeza, sino de asombro, porque nunca en su vida había visto un banquete así, puesto para él sin pedir nada a cambio. Martina se sentó en uno de los bancos y comenzó a servir. El viajero se quedó de pie, observando con mirada paciente. ¿Por qué hay tanta comida si somos solo 3? Preguntó Lucas. Martina respondió, mientras untaba mermelada en una rebanada de pan, porque este lugar no sirve por cantidad,
sirve por intención. Cada trozo de pan es para alguien que se atrevió a seguir caminando cuando todo gritaba detente. Lucas se sentó aún temblando. Esto es real. El viajero se sentó frente a él, tan real como el hambre que llevas dentro. Pero no hablo de estómago, Lucas. Hablo de la otra hambre. ¿Cuál? La del alma. Lucas tragó saliva. ¿Y cómo se llena? El viajero tomó una taza de café entre sus manos. Con pan compartido, con mesas donde nadie juzga, con espacios donde no necesitas explicar por qué estás roto, porque todos lo están. Martina extendió una rebanada de pan a Lucas. Come, hijo, hoy no hay prisa. Y recuerda, alimentarse también es una forma de agradecer. Lucas comió y con cada mordida sentía que algo más que su cuerpo se nutría, como si el pan llevara memorias que no eran suyas, pero que reconocía como propias. El silencio fue largo, pero no incómodo. En esa cabaña sobre ruedas, el silencio tenía sabor a hogar. Después del desayuno, Martina sacó su cuaderno. Anotó una frase sin levantar la vista: donde hay pan sin precio, hay amor sin condiciones. El viajero se levantó, fue hasta el fondo del vagón. Allí, cubierto con una manta, había un saco grande lleno de pan. Lo cargó al hombro. «Vamos», dijo. Lucas lo miró desconcertado. «¿A dónde? Hay otros con hambre. Y si se acaba». El viajero sonrió. «Este pan no se hace con levadura, se hace con fe. Y la fe, hijo, se multiplica cuando se entrega». Salieron del vagón. Lucas volvió la vista una vez más. El lugar ya no olía a pan, olía a memoria. Caminaron hasta la plaza del pueblo. Allí, sentados en las bancas, había personas sin nombre. Un anciano con los ojos perdidos en el suelo, una mujer abrazando una mochila vacía, un niño dormido en los brazos de nadie. El viajero fue uno a uno. Les dio pan, sin hablar, sin preguntar, solo con los ojos. Y cada persona, al recibirlo, cerraba los ojos por un instante, como si recordara algo que había olvidado. Lucas miraba la escena sin poder moverse. Martina se acercó. «¿Sabes qué es esto? Una obra de caridad». «No. Es comunión sin religión. Es amor sin altar. Es la mesa extendida donde todos somos hijos hambrientos de algo». Lucas sintió que el pecho se le abría. Ya no por herida, por espacio. Como si su alma por fin estuviera haciendo sitio para vivir. El último trozo de pan fue para una mujer mayor de mirada perdida. Al recibirlo, lo apretó contra su pecho y susurró: «Pensé que Dios ya no me veía». El viajero se agachó, le tomó la mano. «No dejó de verte ni un solo día. Solo esperó que alguien se detuviera a traerte el pan». La mujer lloró, pero con la cabeza en alto, como quien sabe que no ha sido olvidada. ¿Alguna vez te sentiste como si no merecieras sentarte a la mesa? Cuéntalo en los comentarios. ¿Qué alimento real o espiritual te salvó una vez? Y si conoces a alguien que tiene hambre de amor, escucha o compañía, comparte esta historia, porque aún hay pan y aún hay sitio. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los cerros cuando el grupo volvió a caminar. Lucas iba al frente esta vez, no por orgullo, por propósito. Era extraño. Por años había sentido que su existencia era invisible, como si caminar
o no caminar no hiciera diferencia, pero ahora cada paso parecía tener eco. ¿Por qué me siento así?, preguntó mientras avanzaban por la vereda polvorienta. El viajero detrás de él respondió con serenidad: porque el alma, cuando empieza a sanar, deja huellas más profundas que los pies. Martina añadió: y alguien en algún lugar ya está caminando gracias a la marca que dejaste. Lucas guardó silencio. Una ráfaga de viento tibio le acarició el rostro como si el mundo mismo confirmara aquellas palabras. Caminaron hasta que el cielo se tiñó de naranja y violeta. La ruta los llevó a las afueras de un pueblo que apenas parecía respirar. Las casas eran más sombras que estructuras, las ventanas más ojos cerrados que espejos. Allí, en una calle de tierra que no tenía nombre, vieron una figura sentada sobre el borde de la acera. Era un joven, cabello desordenado, chaqueta raída, mochila a los pies, la cabeza hundida entre los brazos. Todo en él decía: no me mires, no me hables, ya no espero nada. Lucas se detuvo. «¿Lo ven? Lo escuchamos», dijo el viajero. «Pero no habla, no con palabras», susurró Martina. Lucas se acercó. El joven no se movió. «Hola», dijo Lucas con voz suave. Nada. Se sentó a su lado, sin permiso, sin protocolo. Martina y el viajero se quedaron a unos metros. El silencio entre los dos jóvenes fue largo, pesado, casi incómodo, hasta que Lucas, sin girar la cabeza, dijo: «Yo también tuve una mochila así». El muchacho levantó apenas la vista, los ojos hinchados, la expresión quemada por el llanto contenido. Lucas siguió: «La llené de cosas que no eran mías. Culpa, abandono, miedo, rabia. Y cuanto más cargaba, menos podía levantarme». El joven lo miró ahora con más atención. «¿Y qué hiciste?». «Me la quité, pero no de golpe. Saqué una cosa a la vez, y cuando ya no me quedaba nada dentro, alguien me dio pan». El joven parpadeó. «¿Pan?». Lucas sonrió. «No del de supermercado. Uno que no se hace con harina. Se hace con tiempo, con escucha, con presencia. Y ese pan me salvó». El silencio volvió. El muchacho bajó la mirada. Yo no quiero seguir», murmuró. «No tienes que querer», respondió Lucas. «Solo tienes que quedarte un poco más». El joven tragó saliva. Quiso hablar, pero algo en su garganta se quebró. Las lágrimas se asomaron silenciosas. No gritaban, caían, como las de alguien que ya no tiene fuerza para ocultarlas. Lucas lo dejó llorar. No se movió, no lo abrazó. Solo estuvo ahí, y en ese acto simple, algo sagrado sucedió. Porque a veces, el mayor milagro no es sanar a otro, sino no huir de su dolor. Al cabo de unos minutos, Martina se acercó con una botella de agua y un trozo de pan. Lo dejó a un lado sin decir palabra. El viajero se sentó al borde de la vereda al otro lado del joven. No lo miró. Solo susurró al aire: «Cada paso que alguien da resuena en alguien más. A veces en alguien que ni siquiera sabe que quiere levantarse, pero lo hace solo porque otro decidió quedarse un poco más». El joven levantó la vista, los ojos rojos pero vivos. «¿Ustedes quiénes son?». Lucas no respondió. Solo extendió la mano.
Gente que un día también se sentó en una vereda, esperando que alguien preguntara: ¿estás bien? El joven por fin tomó la mano, y en ese gesto nació un nuevo viajero. Más tarde, bajo las estrellas, encendieron una pequeña fogata. El pan pasó de mano en mano. El agua se compartió sin reglas. El joven, que dijo llamarse Tomás, comía con lentitud, como si no quisiera que el momento se acabara. Lucas lo observaba con ternura. Se reconocía en él. Martina sacó su cuaderno. Anotó: un día fui el que cayó. Hoy soy el que se sienta junto al que cae. No porque sea fuerte, sino porque sé lo que se siente no tener a nadie. Tomás miró a Lucas. ¿Tú también estuviste así de roto? Lucas asintió. Sí, y aún lo estoy. Pero ahora ya no estoy solo. Y tú tampoco. El viajero cerró los ojos. El fuego se reflejaba en su rostro, como si cada llama llevara una historia distinta. Lucas dijo en voz baja: sí, hoy diste tu primer paso como guía. Lucas se estremeció. Guía, sí, el que un día fue sostenido y decide comenzar a sostener. Y si fallo, entonces caerás, y nosotros nos sentaremos a tu lado, porque así caminan los que han despertado, cayendo, esperando y levantando a otros. Lucas tragó saliva. Sus ojos brillaban. Ya no era el muchacho que llegó a la estación San Elías con una mochila vacía y un plan final. Ahora era una voz, un paso, un eco que resuena en alguien más. ¿Alguna vez alguien se sentó junto a ti cuando más lo necesitabas? Déjalo en los comentarios. Tal vez ese acto también cambió tu vida. Y si conoces a alguien al borde de rendirse, no le digas que siga. Siéntate con él. A veces eso basta. La mañana siguiente amaneció con una luz más suave de lo normal. El cielo tenía el color del perdón, azul pálido, casi blanco, como si la noche se hubiera rendido sin luchar. Lucas despertó primero. El joven Tomás dormía aún envuelto en una manta que Martina le había prestado. Su rostro, la noche anterior, endurecido por el dolor, ahora parecía el de un niño cansado que por fin había sido arropado. Lucas salió de la pequeña choza de madera donde habían pasado la noche. Respiró hondo. Y por primera vez no sintió prisa. No tenía que huir, no tenía que buscar sentido. El sentido lo había alcanzado a él. «Dormiste bien», dijo la voz serena de el viajero a sus espaldas. Lucas asintió. Sí, y al mismo tiempo, no sé si dormí o si simplemente me rendí al descanso. Eso también es sanación, respondió el hombre. Aprender a descansar sin miedo es uno de los primeros milagros. Martina salió después con su cuaderno bajo el brazo. Tomás le seguía aún medio dormido, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Parecía pertenecer al mundo otra vez. Y ahora preguntó Tomás: ¿hacia dónde vamos? El viajero no respondió con palabras, solo señaló al horizonte. Allí, entre campos secos y árboles solitarios, se alzaba un pueblo que parecía detenido en el tiempo. San Lorenzo, un lugar olvidado como muchos, pero que esa mañana iba a recordar algo muy importante. Cuando llegaron, el pueblo estaba en silencio. No había niños jugando, no había radios encendidas, solo algunos ancianos, sentados en sillas desvencijadas,
observando como si esperaran que el viento trajera noticias. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Lucas. Una mujer que barría la puerta de su casa levantó la mirada. «Dicen que el río se va a desbordar. Ya no hay diques fuertes y nadie quiere hacerse cargo. Solo él sigue yendo cada mañana solo». «¿Quién?», «Don Abelardo». Martina frunció el ceño. El sordo, la mujer asintió. «Él. Nadie lo escucha. Y él no oye a nadie, pero cada mañana va al río, mueve piedras, pone sacos, intenta hacer algo. Todos se burlan. Dicen que está loco, que no sirve para nada». Lucas sintió un escalofrío. El viajero miró al cielo. «Vamos a conocerlo». A las afueras del pueblo, junto al cauce del río, allí estaba don Abelardo, un hombre de unos 70 años, espalda encorvada, piel curtida por el sol, manos gruesas como corteza. Llevaba una camisa vieja, empapada en sudor y barro hasta las rodillas. Estaba colocando sacos de arena junto a una vieja pared de piedra agrietada. Solo. Nadie lo ayudaba, nadie lo miraba, pero él seguía. Tomás preguntó en voz baja: «¿Por qué lo hace si nadie cree en él?». El viajero respondió con una frase que quedó suspendida en el aire: «Porque él sí cree en todos». Lucas se acercó. «Señor, ¿necesita ayuda?». Don Abelardo no respondió. Solo levantó la vista, lo miró con ojos sorprendidos y sonrió. Una sonrisa sincera, rota, tímida. La sonrisa de quien no espera compañía, pero la recibe como un milagro. Lucas tomó un saco, Tomás otro. Martina y el viajero se unieron. Durante horas trabajaron a su lado sin necesidad de palabras. Solo el sonido del agua corriendo los sacos, cayendo las piedras, moviéndose, y algo invisible recomponiéndose en el aire. Cuando terminaron, don Abelardo sacó un cuaderno viejo de su bolsa. Escribió con lápiz tembloroso: «Nunca se detengan de hacer el bien aunque nadie lo vea, porque hay ojos más importantes que los humanos». Martina lloró al leerlo. Él no necesitaba que lo aplaudieran, solo que alguien creyera con él. Esa misma noche, el cielo se nubló. Los truenos comenzaron a rugir a lo lejos, y el río, como se había previsto, comenzó a crecer. Pero cuando el agua llegó a los límites del pueblo, se encontró con una muralla recién reforzada y no avanzó. Los pobladores salieron expectantes y allí vieron a don Abelardo de pie frente al río, como un árbol viejo que nunca se cayó. Lucas lo señalaba gritando: «Él fue, él vino cada día, él no se rindió». La gente cayó. Por primera vez miraron al hombre como si lo vieran de verdad, y algunos lloraron de vergüenza, otros de alivio. Don Abelardo no hizo ningún gesto de triunfo, solo se volvió hacia Lucas, le entregó una piedra tallada con un símbolo extraño, una espiral, y luego se sentó en silencio a observar el agua, como si la paz le bastara. Más tarde, mientras caminaban de nuevo, Lucas apretaba la piedra en su mano. «¿Qué significa esto?», preguntó. El viajero respondió que a veces los que caminan sin ruido están construyendo las paredes que te salvan la vida sin que lo sepas. Martina escribió en su cuaderno: «El mundo necesita menos gritos y más pasos silenciosos cargando sacos de fe». Lucas asintió y miró al cielo. No había estrellas esa noche, pero dentro de él brillaban todas.
¿Alguna vez alguien hizo algo por ti en silencio sin pedir nada a cambio? Déjalo en los comentarios. Tal vez sea el momento de honrarlo. Y si conoces a alguien que da sin que lo noten, díselo hoy. Porque algunos héroes no usan capas, usan sacos de arena. La lluvia había cesado. El río retrocedía lentamente como si entendiera que ya no podía avanzar más allá del muro levantado por la fe silenciosa de don Abelardo. El pueblo de San Lorenzo respiraba con alivio, pero no todos celebraban. En una casa al borde de la plaza, una mujer de rostro inquebrantable y mirada seca observaba desde la ventana. No salió a ver el milagro, no aplaudió, no gritó, solo observó. Su nombre era Aurora. Vivía sola desde hacía más de 20 años. No hablaba con nadie, no sonreía, no lloraba. Y eso era justamente lo que más inquietaba a quienes aún la recordaban antes de aquel día oscuro. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Tomás, mientras el grupo descansaba bajo un árbol. Martina la miró a lo lejos. Aurora, la mujer que enterró a su hijo, y con él todas sus lágrimas. Nunca llora, nunca. Dicen que ni siquiera en el entierro. Su rostro se volvió piedra, y su casa un museo del silencio. Lucas observó la figura inmóvil en la ventana. El viajero se acercó sin decir nada. Sacó de su bolsillo una pequeña flor seca. La sostuvo entre los dedos. ¿Qué haces?, preguntó Lucas. Voy a verla, dijo el viajero. Así de simple, las almas rotas no necesitan discursos, solo presencia. Y comenzó a caminar. Lucas y Tomás se miraron. Sin preguntar lo siguieron. Martina abrió su cuaderno. Escribió una sola línea. Algunas puertas no se abren desde fuera, pero pueden escuchar cuando tocas con el alma. Frente a la casa de Aurora, el viajero tocó suavemente la puerta. Nada. Volvió a tocar. Esta vez con la flor. A los segundos se oyó el crujido de una cerradura. La puerta se abrió apenas. Dos ojos grises como invierno los miraban con desconfianza. ¿Qué quieren?, preguntó la mujer con voz firme. No queremos nada, respondió el viajero. Solo saber si todavía te duele. Aurora se tensó. ¿Quién les dijo que me duele? Lucas habló por primera vez. Nadie lo dijo. Pero el que nunca llora es el que más guarda. Aurora intentó cerrar la puerta, pero algo en sus manos tembló. El viajero extendió la flor. Esto es para ti. Ella la miró como si no supiera qué hacer con algo tan pequeño, tan frágil. ¿Por qué una flor seca? Porque aunque parezca muerta, aún guarda la forma de lo que fue. Aurora tomó la flor, la acercó lentamente a su pecho, y en ese instante todo dentro de ella comenzó a romperse. ¿Saben cuántas veces quise llorar?, susurró. Cuántas noches con la garganta hecha nudo, pero sin una sola lágrima. Lucas bajó la mirada. Tomás la escuchaba sin parpadear. Aurora abrió más la puerta. Entren. La casa estaba limpia, ordenada, demasiado. Cada objeto en su lugar, cada foto cubierta con un paño, cada espacio demasiado perfecto para ser habitado. Se sentaron en la sala. Aurora permaneció de pie junto a una repisa llena de frascos. Lucas los observó. ¿Qué son? Los llamo minutos, dijo ella. Cada frasco guarda un minuto en que quise llorar y no lo hice. El viajero se levantó, tomó uno,
Dentro un papel doblado. Lo abrió. Solo decía 10 de abril 2003, funeral. No salió ni una lágrima. Lucas sintió que el pecho se le apretaba. ¿Y por qué los guardas? Aurora lo miró con una mezcla de rabia y dolor. Porque si los pierdo, siento que también pierdo la única prueba de que alguna vez sentí algo. Silencio, denso, real. El tipo de silencio que no necesita romperse, solo respirarse. Hasta que el viajero dijo: las lágrimas no derramadas se convierten en muros que nadie puede abrazar. Pero cuando una cae, la grieta deja pasar la luz. Aurora se desplomó en una silla. ¿Y si lloro ahora, sirve de algo? Lucas se acercó. Sirve para ti. Sirve para el niño que fuiste. Para la madre que aún eres. Y para el día en que vuelvas a verte al espejo y no te asuste tu reflejo. Aurora miró el frasco que tenía en la mano. Lo apretó con fuerza y luego lo rompió contra el suelo. El sonido del vidrio quebrado fue como el primer trueno de una tormenta contenida. Y entonces, sin aviso, lloró por años, por todo, por cada noche en vela, por cada palabra no dicha, por cada imagen que evitó mirar. Las lágrimas caían como lluvia que llevaba esperando siglos. Lucas la sostuvo en silencio. Tomás se quedó quieto observando la transformación más sagrada que había visto. Martina entró unos minutos después. No dijo nada. Solo dejó su cuaderno sobre la mesa abierta en una página vacía. La tinta se empapó con una de las lágrimas de Aurora y allí se escribió sola una frase: cuando llora quien nunca pudo llorar, el universo se detiene para escuchar. ¿Hay algo que aún no has llorado? Cuéntalo en los comentarios, si puedes o si te atreves, porque a veces escribirlo también es una forma de soltar. Y si conoces a alguien que ha sido fuerte demasiado tiempo, míralo con amor. A veces solo necesita permiso para llorar. El grupo había dejado atrás San Lorenzo, pero no el eco de las lágrimas de Aurora. Aún resonaban en el corazón de todos como un himno silencioso. ¿Alguna vez escuchaste llorar a alguien por primera vez en décadas?, preguntó Lucas a Tomás mientras caminaban. Es como si el aire cambiara, respondió el joven. Como si el mundo respirara más profundo. El viajero, que caminaba unos metros adelante, se detuvo repentinamente. Levantó la vista. Frente a ellos, al final de un camino de tierra cubierto de hojas secas, se alzaba una antigua estación de tren, abandonada, oxidada, pero cargada de algo que nadie podía nombrar. Martina lo sintió primero, un frío en la espalda, una sensación de que algo no había terminado. ¿Dónde estamos?, preguntó Tomás bajando la voz. En la estación Santa Luz, respondió el viajero, donde el tren 147 nunca llegó a destino. Lucas frunció el ceño. Un accidente, el viajero asintió. Hace 20 años. Una curva mal calculada. Niebla. Error humano. El vagón de cola nunca salió del túnel. 18 muertos, pero solo se enterraron 17. Martina tragó saliva y el último, su cuerpo nunca se encontró, pero su alma aún espera que alguien lo despida. Silencio, uno tan denso que incluso los pájaros callaron. Entraron en la estación. Los cristales rotos, los bancos cubiertos de polvo, un reloj detenido marcando las 4:17. Y en el aire,
algo más, un murmullo, una presencia, un susurro que no venía del viento. ¿Lo sienten?, preguntó el viajero. Todos asintieron. Era una pena suspendida, una historia inconclusa, un aún no resonando en cada rincón. Lucas se acercó a una pared donde alguien hace años había escrito con tiza: «Mamá, no llores. Yo aún te abrazo en cada amanecer». Él escribió esto. Nadie lo sabe, dijo el viajero. Pero cada vez que alguien nuevo entra aquí, la frase aparece otra vez aunque la hayan borrado. Martina tembló. «¿Qué hacemos?». «Callar», respondió el viajero. «Escuchar y permitirle partir». El grupo se sentó en círculo en medio del andén. No dijeron una palabra, solo cerraron los ojos. El silencio se volvió templo. Y entonces el viajero habló, no en voz alta, no con autoridad, sino con ternura, con reverencia. Un susurro, inaudible para los oídos pero claro para el alma. Sus palabras no fueron registradas por ningún cuaderno, pero todos los presentes las entendieron. Tú no te quedaste atrás, no fuiste olvidado. Solo esperabas que alguien te llamara por tu nombre con amor. Aquí estamos. Puedes ir en paz. En ese instante el reloj de la estación comenzó a moverse. Las agujas giraron suavemente hasta marcar las 4:18 y luego se detuvieron. Otra vez, pero ahora con el alma libre. Un viento cálido recorrió la estación como un abrazo. Una pluma blanca cayó del techo y por un segundo una sombra luminosa cruzó el andén, como si abordara un tren que solo los que aman pueden ver. Nadie habló durante varios minutos. Martina fue la primera en romper el silencio con voz temblorosa. «Acaba de suceder lo que creo que sucedió». El viajero asintió. «Sí, no lo liberamos, lo reconocimos». Y al reconocerse, él solo partió. Lucas se acercó a la frase en la pared. Ya no estaba escrita con tiza, ahora estaba tallada como si el muro mismo la hubiera adoptado. «No fui olvido, fui espera. Gracias por llegar». Tomás cayó de rodillas. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros fuimos testigos? El viajero lo miró con compasión. Porque solo el que ha llorado por dentro puede escuchar un alma que no grita. Y ustedes ya aprendieron a oír lo que no se dice. ¿Hay algo o alguien que aún no despediste? Escríbelo en los comentarios, aunque sea con una palabra. A veces nombrarlo es el primer paso para liberarlo. Y si conoces a alguien que carga un duelo sin cerrar, muéstrale esta historia, porque algunas almas solo necesitan ser vistas para poder partir. Después del silencio sagrado vivido en la estación Santa Luz, el grupo caminó sin muchas palabras, como si el alma necesitara hacer digestión de lo invisible. El sol caía lentamente y los pasos los llevaron hacia un caserío con solo 3 casas alineadas como soldados dormidos. Una de ellas tenía la puerta entornada y una ventana rota. A pesar de su abandono aparente, algo dentro llamaba, no con voz, no con luz, sino con esa energía que solo las cosas inconclusas emiten. El viajero se detuvo frente a esa casa. «Aquí es». Lucas frunció el ceño. «¿Qué hay aquí?». «Una carta, nunca enviada, pero con tanto peso espiritual que aún no ha dejado de resonar en esta tierra». Martina se estremeció. Tomás preguntó: «¿Quién la escribió?». Una madre respondió:
el viajero a su hijo. El día que él se fue sin despedirse, murió, no, se fue. Pero a veces la ausencia viva duele más que la muerte. Entraron. La casa olía a polvo, madera antigua. Y algo más espera. En una mesa de roble cubierta por una tela amarilla envejecida, había un sobre sellado, sin nombre, sin fecha, solo una palabra escrita con tinta negra: perdón. Lucas dio un paso hacia él, pero el viajero lo detuvo. No lo abras aún. ¿Por qué? Porque esta carta no está dirigida a cualquiera, solo al que esté dispuesto a leer con el alma, no con los ojos. Martina con voz temblorosa susurró: y si no la merecemos, entonces sabremos que es ella quien nos eligió. El viajero se sentó y señaló la carta. Tomás, sí, tócala. El joven se acercó con manos temblorosas. Apenas sus dedos rozaron el papel, una ráfaga de viento cruzó la habitación. La ventana cerrada golpeó suavemente y el sobre se abrió solo. Dentro una hoja perfectamente doblada. Tomás la desdobló con cuidado y comenzó a leer. La carta, hijo mío. No sé si algún día leerás estas palabras. No sé si aún vives o si vives sin mí. Tampoco sé si me odias, si me extrañas o si has borrado mi nombre de tu historia. Pero yo sigo aquí. Y cada día mi pecho repite un eco que no cesa. ¿Dónde estás? No escribo para reclamarte, ni para justificar mis errores. Escribo porque el silencio pesa más que el castigo y porque he entendido que las palabras no dichas son veneno lento. Quise decirte tantas veces que lo siento, por no saber sostener tu rabia, por tener miedo de tus preguntas, por callar cuando debí abrazar. Te fuiste sin mirar atrás y yo me quedé congelada con un te amo en la boca. Desde entonces la casa no tiene risas, solo relojes que repiten tu ausencia. Pero hoy he decidido escribir esta carta no para que regreses, sino para liberarte de mi silencio. Si aún puedes perdonarme, hazlo. Y si no, entonces que esta carta sea la última caricia que pude darte, aunque nunca la toques, con todo lo que fui, lo que fallé y lo que aún soy. Tu madre. Tomás terminó de leer, sus manos temblaban, y sin entender por qué lloró. No era su madre, no era su historia, pero la carta había hablado a una parte suya que aún esperaba oír esas palabras de alguien que nunca las dijo. Lucas se acercó, le tocó el hombro. Esa carta no fue solo para el hijo que se fue, sino para todos los que nunca recibieron una despedida. Martina anotó: las cartas no enviadas no se pierden, se esconden en las heridas que aún sangran sin nombre. El viajero se levantó, tomó la carta, la dobló de nuevo, la puso en el sobre y con voz serena dijo: ya no necesita estar aquí. Ahora puede irse con quien esté dispuesto a llevarla a alguien que aún espera sin saberlo. Se la entregó a Tomás. Sí, alguien en tu camino necesitará leerla, y tú sabrás cuándo. Tomás apretó el sobre contra su pecho, y por primera vez entendió que el dolor que sanamos también puede sanar a otros. ¿Alguna vez escribiste algo que nunca te atreviste a enviar? Cuéntalo si quieres. O tal vez, escríbelo hoy, porque a veces las palabras que no dijimos
son las que más gritan desde dentro. Y si conoces a alguien que aún guarda una carta en el alma, hazle saber que aún está a tiempo de enviarla, aunque sea con lágrimas. Habían pasado 2 días desde que Tomás recibió la carta, y desde entonces el grupo no había sido el mismo, no por tristeza, sino porque una capa más profunda de conciencia se había revelado. Lucas caminaba en silencio. A veces se detenía a mirar el horizonte sin razón. Martina ya no escribía todo, solo lo que no la dejaba dormir, sino lo ponía en papel. Tomás llevaba el sobre en el pecho. No sabía a quién entregarlo aún, pero cada día lo entendía más. El viajero, por su parte, parecía más callado que nunca, hasta que al atardecer dijo: «Es hora de visitar al hombre que cerró todas sus puertas». Martina levantó la vista. «¿Quién?» «Se llama Julián». «¿Y por qué lo conoceremos?» El viajero miró al cielo. «Porque hay prisiones que no tienen barrotes, tienen recuerdos, y él ya no sabe cómo salir de ellos». Llegaron al anochecer. La casa estaba aislada en medio de un claro boscoso. Tenía las ventanas tapadas con madera, una verja oxidada y un cartel pintado a mano: «No pasar». Nadie entra, nadie llama, nadie insiste. Lucas se detuvo. «Y si no quiere vernos, nadie quiere ser visto». «Cuando lleva años sin mirarse a sí mismo», respondió el viajero. Tomás respiró hondo. «¿Y cómo se toca una puerta que no se puede tocar?» El viajero caminó hacia la casa sin golpear. Solo se sentó frente a la puerta en el suelo. Sacó una vela pequeña, la encendió y esperó. El resto hizo lo mismo. No hablaron, no empujaron. Solo estuvieron. Durante horas nada ocurrió, hasta que a medianoche una rendija se abrió en la puerta y una voz ronca, como si llevara décadas sin usarse, susurró: «¿Por qué están aquí?» Lucas respondió: «No venimos a sacarte. Venimos a recordarte que todavía sabes abrir». Silencio. Luego el sonido de cadenas, muchos cerrojos. Y finalmente la puerta se abrió, no del todo, pero sí lo suficiente para que una figura encorvada apareciera en la oscuridad. Julián, cabello gris, barba descuidada, ojos huecos. «No quiero hablar». «Entonces no hablemos», dijo el viajero. «No quiero que entren». «Entonces quédate tú afuera», dijo Tomás, sentándose al borde de la entrada. Julián los miró desconcertado. «¿Qué quieren de mí?» Martina fue quien respondió: «Nada. Solo recordarte que aún vives». Poco a poco Julián se sentó en el umbral. No dentro, no fuera. «Entre». Y allí, en medio de la noche más silenciosa, comenzó a hablar. No de forma lineal, no con lógica, solo fragmentos, trozos. «Yo amaba, mi hermano me dejó, no pude, la culpa, el día que murió». Cada palabra era una piedra cayendo al suelo, y cada pausa un grito que no podía salir, hasta que al final dijo: «Cerré todo porque pensé que así el dolor no entraría, pero el dolor ya estaba dentro desde antes de cerrar». Lucas le tendió la mano y también la salida. Julián lo miró casi con rabia. «¿Crees que es fácil?» «No». «Entonces, ¿por qué insistes?» Lucas respondió con una frase que parecía venir desde su herida más vieja: «Porque yo también tuve una puerta así, y alguien se sentó afuera hasta que pude girar la manija». Julián rompió, no en llanto, sino en temblor.
Todo su cuerpo vibraba como si el miedo quisiera salir por los poros. Martina le ofreció agua. Tomás, sin decir nada, le mostró la carta que aún guardaba. Julián no la tomó, solo la miró y luego dio un paso fuera de la casa. El primero en 30 años. El viajero se levantó. No se trataba de que salieras al mundo. Se trataba de que recordaras que aún puedes salir. Julián miró su casa, la puerta abierta, los cerrojos colgando, y dijo: ¿y ahora qué? Lucas sonrió. Ahora te sentamos con nosotros. Y lo hicieron. 5 almas bajo las estrellas, sin programa, sin prisa, solo el milagro de una puerta que finalmente se abrió desde adentro. ¿Conoces a alguien que se encerró en su propio dolor? Compártele esta historia. Y si tú eres esa persona, te estamos esperando afuera, sin juicios, solo con luz. Había algo en el aire esa mañana. No era brisa, no era perfume, era una presencia leve, como cuando sabes que algo te está mirando. Sin ser una amenaza, Martina lo sintió primero. ¿Escuchan eso? Lucas frunció el ceño. ¿El qué? Nada. Y eso es lo raro. Ni pájaros, ni grillos, ni pasos. Solo un silencio que parecía concentrado en observar. El viajero miró al bosque. Está cerca. ¿Quién? Preguntó Tomás. Alguien que ya ha visto más de lo que debería. Y por eso no habla. A unos metros junto al río estaba el niño, sentado sobre una piedra, descalzo, cabello revuelto, ropa gastada y ojos de quien ha llorado hacia adentro tanto que ya no le queda voz. Tenía un palo en la mano, dibujaba círculos en la tierra, pero al ver al grupo no se movió, ni huyó, ni sonrió, solo los miró, como si estuviera esperando que ellos dijeran algo que nunca nadie antes se atrevió a decir. Lucas fue el primero en acercarse. «Hola, pequeño». Nada. Tomás se sentó a unos metros. «¿Cómo te llamas?» Silencio. Martina sacó su cuaderno, escribió una palabra grande en una hoja. «Jugar». Se la mostró. Los ojos del niño la siguieron, pero no reaccionó. El viajero no dijo nada. Solo se sentó frente al niño y comenzó a trazar círculos también, uno tras otro, con la mano, con una ramita, con la mirada. El niño parpadeó por primera vez y dibujó uno más, luego una espiral, luego una pequeña sonrisa tan leve que parecía no querer romperse. Martina susurró: «No habla, porque nadie nunca aprendió su idioma». Lucas entendió y se quitó los zapatos, se sentó en el barro, dibujó un pez. El niño hizo lo mismo. Tomás dibujó un corazón. El niño lo miró. Luego dibujó uno roto y todos lo entendieron. Durante horas no hablaron, solo jugaron con tierra, con piedras, con gestos, y el río, como si entendiera que algo sagrado estaba ocurriendo, fluía más suave. Cuando el sol comenzó a caer, el niño los miró uno por uno. Se levantó, fue hasta un árbol viejo, sacó de un hueco una cajita de lata, la abrió. Dentro una foto rota de una mujer, una carta arrugada, una figurita de plástico sin brazo. Se la mostró a el viajero. Este asintió. «¿Ella era tu madre?» El niño no respondió, solo apretó la foto contra su pecho. Martina escribió en su cuaderno: «Algunos niños no fueron abandonados, fueron olvidados dentro del alma de los adultos rotos». El viajero extendió la mano.
¿Quieres venir con nosotros? El niño dudó. Miró el río, miró la caja, miró su espiral en la tierra. Luego asintió. Pero antes de caminar tomó una piedra lisa, la talló con un clavo que llevaba en el bolsillo y la puso en manos de Tomás. Una palabra grabada: juega. Tomás se emocionó, porque nadie le había dicho eso desde que tenía 6 años. Lucas lo abrazó, y mientras el niño comenzaba a caminar con ellos por primera vez, saltó sobre una rama caída como si fuera un juego, y todos supieron que el milagro había comenzado, no con palabras, sino con juego. ¿Hace cuánto no juegas como un niño? ¿Hace cuánto no dejas que ese niño que fuiste respire otra vez? Déjalo en los comentarios. ¿Qué hacías de niño que aún te hace sonreír? Porque quizá ese recuerdo es la llave para volver a encontrarte. La mañana era extrañamente clara. El grupo había cruzado un viejo puente de madera cuando vieron el cartel oxidado: Bienvenidos a Valle Escondido. Un pueblo pequeño, casas bajas, calles de tierra y muchas personas mirando sin mirar. Martina lo notó enseguida. ¿No sienten algo raro? Lucas asintió, como si todos estuvieran fingiendo que está todo bien. El viajero no hablaba, solo observaba, y entonces en una esquina la vieron. Una chica, cabello largo, vestido gris, sentada en el borde de una fuente vacía, sola, con un cuaderno abierto sobre las rodillas y unos labios que se movían, sin emitir sonido. Tomás se acercó. «Hola». Ella lo miró pero no respondió, solo movió los labios. Rápido, desesperado, como quien ha practicado durante años hablar en voz alta pero sin éxito. Lucas se agachó. «No puedes hablar», ella negó con la cabeza. Luego escribió algo en su cuaderno. Lo giró hacia ellos. «Sí puedo». Pero nadie escucha. Martina tragó saliva. «Nadie». La chica escribió otra línea. «Me miran, me saludan, me preguntan, pero no esperan la respuesta. Me dicen qué bonita estás y se van antes de oír cómo estoy. Y un día me cansé. Hablaba pero no importaba. Así que dejé de hacerlo». El viajero se sentó a su lado. «¿Te gustaría hablar sabiendo que no nos iremos hasta que termines?» Ella lo miró con ojos abiertos, por primera vez llenos de esperanza, y entonces abrió la boca. No salió un grito, ni un discurso, solo una palabra, pequeña, temblorosa: «Gracias». Por horas la joven habló, desordenadamente, con pausas, con miedo, con rabia, con lágrimas. Contó cómo su familia siempre le decía: «No exageres», cómo sus profesores le decían: «Muy sensible», cómo sus amigos le decían: «Ya vas a pasar esa etapa», y cómo poco a poco aprendió a tragarse su voz. Martina no escribía, solo escuchaba. Tomás lloraba en silencio. Lucas le sostenía la mano. El niño, aún sin nombre, se sentó a su lado. Le dibujó un sol en la tierra y ella sonrió por primera vez. Cuando cayó la tarde, la chica dijo: «No quiero quedarme aquí». «¿Quieres venir con nosotros?», preguntó el viajero. «No lo sé. No tienes que saberlo todo hoy. Solo sé que ya no quiero callar». El viajero asintió. «Entonces ya diste el paso más importante». Ella se levantó, sacó de su cuaderno una hoja, la dobló, la puso en manos de Martina. «¿Qué es mi voz?» «Escrita». «¿Y qué hago con ella?» «Léela cuando olvides cómo suena la tuya». Martina se abrazó a ella, y todas las voces no escuchadas de sus propios días también encontraron alivio.
¿Alguna vez sentiste que hablabas y nadie te escuchaba? ¿Alguna vez dejaste de hablar? No porque no quisieras, sino porque ya no tenía sentido. Cuéntalo en los comentarios. Aquí sí te leemos. Aquí sí te escuchamos. La tarde tenía un color dorado, como si el sol supiera que algo importante iba a suceder. El grupo avanzaba en silencio. El niño caminaba de la mano de Martina. La chica del cuaderno ahora hablaba frases enteras y hasta había contado un chiste que hizo reír a Tomás. Julián, el hombre que abrió su puerta desde adentro, sonreía como quien aún no sabe por qué, pero siente que ya no quiere volver a encerrarse. Y Tomás seguía llevando la carta en el pecho. Aún no sabía a quién entregarla, hasta que llegaron a la plaza. En el centro, un banco de madera, sobre él una mujer de cabello blanco. A su lado, una mesita con 2 tazas de té. Una humeaba, la otra vacía. La mujer miraba el horizonte. Esperaba. El viajero se detuvo. ¿Es ella? ¿Quién?, preguntó Lucas. La mujer que no dejó de esperar. Martina frunció el ceño. ¿A quién espera? A quien lea en sus ojos que el abrazo aún no ha caducado. Se acercaron despacio. La mujer los miró con ternura. Llegaron. ¿Nos esperaba?, preguntó Tomás, sorprendido. No exactamente a ustedes, respondió, pero sí al momento. Y este es el momento, señaló la taza vacía. Durante 42 años vine cada tarde con 2 tazas. Uno para mí, otro para él. ¿Quién es él?, preguntó Martina. La mujer miró hacia el cielo. Mi hijo murió. No, se fue. Como tantos. Pero cada tarde imaginaba que hoy sería el día en que regresara. Y nunca lo fue. ¿Y por qué no se rindió? La mujer sonrió. Porque cada tarde que no venía, yo me decía, un día menos para el día en que venga. Tomás sintió algo en el pecho, como un calor que lo empujaba. La carta. La sacó. Se acercó a la mujer. No soy su hijo. Lo sé, dijo ella, pero esta carta no fue para mí. Y creo que ha estado buscándola a usted. Se la entregó. La mujer la recibió con manos temblorosas. La abrió, leyó, y por primera vez en décadas lloró, no con dolor, con liberación, como si cada palabra escrita allí hubiera sido guardada por años en su alma, esperando la confirmación de que su espera no fue en vano. Luego se levantó, abrazó a Tomás y dijo al oído, este abrazo era suyo, pero lo tenía guardado para el primero que creyera que aún merezco ser abrazada. Todos lloraron, el niño también. La chica del cuaderno escribió una frase: hay abrazos que nacen en cuerpos distintos, pero llegan a donde fueron enviados. Julián se arrodilló frente a la anciana. Le besó las manos. Usted no esperaba en vano. El viajero se sentó a su lado. Le sirvió té en la taza vacía. Ahora ya no necesita seguir esperando. Ella lo miró. No, porque hoy ya no estoy sola. El tren llegó. Sí, un tren real, antiguo, con vagones de madera, y en el vagón de cola una inscripción grabada: final del viaje, principio del alma. Todos lo abordaron, no por huir, sino por cerrar un ciclo. Y cuando se pusieron en marcha, la mujer miró por la ventana y dijo: gracias por venir. El viajero respondió: gracias por no irte antes. Y el tren se alejó por las vías que conectan lo visible con lo invisible,
lo posible con lo imposible, lo dicho con lo callado, lo humano con lo eterno. ¿Alguna vez has esperado algo o alguien durante mucho tiempo? ¿Te atreverías a creer que aún está en camino? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué abrazo sigue pendiente en tu vida porque quizá hoy ha comenzado a acercarse? Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios escribió esta historia con cada detalle para ti. Ese tren, ese banco, esa carta, no son solo escenas. Son partes tuyas que estaban dormidas y hoy despertaron. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero orar por ti. Padre, gracias por cada alma que llegó hasta aquí. Tú conoces sus heridas, sus esperas, sus silencios. Tú sabes cuánto han callado, cuánto han llorado. Hoy te pido que abraces a quien se sintió olvidado, que le hables al que dejó de hablar, que le des descanso al que se ha sentado solo por años, esperando un abrazo que aún no llega. Señor, haz de este video un lugar sagrado. Haz de cada comentario un suspiro escuchado y de cada suscriptor un testigo de que tú aún hablas. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando la voz de Dios en historias como esta. Dale like si sentiste su presencia y comparte este video con alguien que aún espera, porque el tren no siempre pasa dos veces.